Vale, pues vamos a ir empezando porque ya son y 5, bueno, y 5 y 35, ¿vale? Así que bienvenidos a todos. Esta es la primera sesión de intercambios que vamos a tener en la RN Telemática y es la introducción a IFMSA y conceptos básicos en intercambios. Os tenemos que avisar que está ligeramente enfocada a leos y lores, bueno, y lones, más que a estudiantes. No se va a hablar de destinos de intercambios y cosas sobre los países, así que si a alguien no le interesa, se puede ir sin ningún problema. Vale, pues, uy. Pero para la gente que se va a ir de intercambio, también sirve para aprender a utilizar un poco la base de datos y los papeles Sí, y tal. eso es cierto, eso es cierto. Si queréis, la gente que quiera conocer destinos, el sábado a las 6, ¿es, Patri? 6:30. A las 6:30 es la Feria Internacional en la que contaremos con gente de varios países que nos explicarán cómo son los intercambios en sus NMOs. Así que si queréis conocer un poquito, os invitamos a venir el sábado. Bueno, en la charla de hoy vamos a hablar de reuniones internacionales, es porque estamos obligadas a explicaros lo que hicimos en las asambleas generales de IMSA en marzo y en agosto. Entonces os lo vamos a contar ahora muy brevemente. Luego una pequeñísima introducción a IFMSA, luego hablaremos de SCONE, luego SCOPE y SCORE y luego los timelines generales que seguimos en estos grupos de trabajo. Para pasar lista, luego, cuando os digamos, poned vuestro nombre completo y vuestro CL, vuestro comité, en el chat, ¿vale? Para luego pasarlo nosotros a los comités y que os puedan poner puntos a los que hayáis quedado en eso. Vale, pues reuniones internacionales. Como sabéis, y si no lo sabéis os lo contamos, IMSA celebra 2 asambleas generales al año, una en marzo, que es la March Meeting, y otra en agosto, la August Meeting. Muy originales son con los nombres. Van del 1 al 7 de cada mes y en ella hay sesiones de todos los grupos de trabajo. Nosotras, por nuestro cargo, acudimos a las sesiones de SCOPE, Patrillo y de SCORE María. Y hay sesiones a varios niveles, para más iniciales y luego hay sesiones también más avanzadas. También hay una feria de intercambios en la que se promociona nuestra NMO. Nosotras este año hicimos material promocional nuevo para hacer un juego y os pedimos a los CLs que nos mandaseis fotos y como datos, ¿no?, de vuestras ciudades y vuestros comités, con el que luego nosotras hicimos unas tarjetas. ¿Qué más? Patri, María. Este año la verdad es que en concreto las sesiones han estado muy dirigidas al tema del COVID, cómo se iban a gestionar los intercambios, cómo iba a ser todo el tema de las devoluciones, los dineros, alternativas que se podían ofrecer a las prácticas en el hospital. Y luego también hay unas actividades en las que se hace como un concurso de algunas de las mejores actividades que proponen, o sea, que organizan algunos países como parte de sus intercambios, y se hace como un concurso y se da como un premio al mejor y así. Sí, y luego, bueno, pues hablamos con los respectivos neosinores de los otros países, como ha dicho Patri, eso. Por ese entonces, para ver qué países tenían esperanzas de realizar intercambios, aunque luego se cancelaran todos, pero en ese momento nos sirvió para tantear un poco cómo estaban las situaciones. Y poco más. Vale, pues vamos a empezar con la charla en sí. Vale, ¿qué es IMSA? IMSA es la International Federation of Medical Students Association. Esto engloba no a todos, porque para pertenecer a IMSA tienes que dar tu consentimiento, no es como el CEM, por ejemplo, que sí que engloba a todos los estudiantes de medicina, ¿no? Para pertenecer a IMSA tienes que asociarte específicamente. Entonces engloba a todos los estudiantes de medicina y de ciencias de la salud que quieran pertenecer a ellos. IMSA está presente en cerca de 120 países y la forman las NMOs, que son las National Member Organization. La nuestra es IMSA Spain. Hay algunos países, como es el nuestro, que tienen 2 NMOs. En nuestro caso tenemos IMSA Spain
y AEX, que es Cataluña. Hay otros países como Brasil, que también tienen 2, pero sin esa división geográfica. Están las 2 NMOs a lo largo de todo el país. Luego en IMSA, además de los intercambios, hay otros grupos de trabajo que os presentaré a continuación. Vale, como os he dicho, IMSA la forman las NMOs. Cada NMO está formada por un número de comités locales. En IMSA Spain tenemos 24 comités locales. Hay países que solo tienen un comité local, hay otras NMOs que tienen cerca de 100, pero bueno. Y luego en los comités sociales lo forman los socios, que al final es la base de toda asociación. Los grupos de trabajo de IMSA en general, no solo de IMSA Spain, son SCOME para educación médica, SCOF de salud pública, SCORP de derechos humanos y paz y SCORSA, en IMSA Spain es SCORSA con la S de sexualidad, pero en el resto del mundo, excepto un par de NMOs más, es SCORA porque no incluye sexualidad. Y luego tenemos los grupos de intercambios que son SCOPE para intercambios clínicos, que tiene la P de professional, SCORE de investigación con la R de research y SCONE, que lo pongo entre minúsculas porque no existe en todos los países. Aquí sí que tenemos SCONE para intercambios nacionales, pero en muchos países no, en la mayoría de hecho, solo existe en otros países como México o Brasil. Y ahora os va a hablar María de SCONE. Sí, bueno, SCONE, como ha dicho Carla, son los intercambios nacionales, es decir, de ciudades, una persona va de una ciudad de España a otra. Cuando tú coges un intercambio nacional, lo que tienes que mandar en la carpeta es la solicitud de intercambio, el documento varía si eres de investigación o clínico, la descarga de responsabilidades, el reglamento, luego 3 cartas de motivación, una por cada servicio o por cada proyecto, y en el caso de los intercambios de investigación también debes adjuntar el currículum vitae, del cual tenemos una plantilla, por lo que en plan, es sencillo rellenarlo, no hay que agobiarse. Vale, es muy importante las cartas de motivación porque al fin y al cabo es lo que se entrega a la persona que os va a guiar, digamos, durante vuestro intercambio. Entonces, hay que explicar a las personas que se van a ir que tienen que hacer una breve presentación, el por qué han elegido el intercambio, si tienen alguna experiencia previa en el campo, el por qué esa ciudad, porque no son los mismos motivos los que te llevan a lo mejor a Madrid que a Zaragoza, que a Bilbao, que a Cádiz. Luego, el por qué el interés en ese departamento o proyecto, pues por ejemplo, igual alguien quiere ser oncólogo y quiere un proyecto de cáncer de mama, pero en cambio alguien quiere ser neurólogo y pide un estudio de sinapsis de cualquier cosa. Entonces, los intereses de cada uno son personales y siempre está bien hacérselo saber a la persona que va a tutorizarlos para que sepa cuál es lo que o sea, los intereses de la persona, vaya. Y cuáles son los objetivos que se buscan de esa investigación o practicum, digamos, y la conclusión, pues algo, digamos, más bonito que embelece el final de la carta de motivación. Exacto, es una por departamento, como he comentado antes, y no vale, bueno, la presentación pues obviamente puede ser la misma en todas, pero ya te digo yo que si estás pidiendo neuro y después gine, pues el interés en el departamento no puede ser el mismo, por razones bastante obvias. El interés en la ciudad pues sí que puede ser el mismo, pero que nunca pueden ser completamente iguales porque lo que te mueve a unos proyectos o a otros, a unos departamentos o a otros, son cosas totalmente distintas. Entonces, que no hagáis copia o pega porque nos revisamos los documentos y eso, que no se haga copia o pega. Vale, entonces una vez vuestros outs os dan todos estos documentos, vosotros hacéis una carpeta comprimida en la cual los documentos generalmente los mandáis en Word y en PDF. Entonces el LONE, esto que se supone que el LONE ya lo ha revisado antes de mandarlo y si ve cosas mal tiene que decirlo, o sea, tiene que decírselo a su propio out, pues yo qué sé. A veces firman con la fecha de su nacimiento o ponen el comité local de origen y en vez del de origen ponen el de destino. Pues estos detalles, los lones, es su responsabilidad revisarlo. Pues una vez esto ha pasado, se manda al none, el none otra vez lo vuelve a revisar, bueno, él o la none, y de ahí lo envía al CL de destino, que es el que utilizará este documento para buscar las prácticas y procesar todos los documentos, digamos.
Las plantillas, como se comenta, las tenemos ya de todos los años y se les envían a estos outs para que todo sea muy metódico y siga como un patrón. La database que ahora, es esa, pero ahora os explicaremos un poco cómo va. Aquí los lones, los lones os dan con vuestro correo y os ponen una contraseña y entráis a la database, que es esto que veis en pantalla, que a mí me sale borroso, no sé por qué, pero bueno, que ahí veréis y bueno, cuando estéis manejando los intercambios os salen ahí todos los intercambios. Entonces, clícale, Carla, porfis. Exacto, aquí es donde veréis subidas todas las cosas y lo que tenéis que hacer es, el formulario de inscripción es lo equivalente a la application form o solicitud de intercambio y lo tenéis que revisar. Y luego os descargáis todos los documentos y los vais revisando uno por uno que todo esté bien. Y una vez está bien, pues ya les aceptáis los documentos. Entonces, luego aquí, pues eso, os saldrá, pues hay distintos apartados, os sale quién envía, el CL que recibe, el usuario, que es el nombre del out que se ve de intercambio, el estado en el que está, si ya tiene la carta de aceptación, si ya manda la carta de confirmación, y luego fecha de inicio y fin para saber qué mes comprende, y luego tipo de intercambio que sería bien clínico o de investigación. Si le clicáis a usuarios, os dejará con el más que veis ahí abajo crear un nuevo usuario y se os hará todos esos usuarios que veis ahí. Entonces ponéis el nombre, el correo electrónico de vuestro out y una contraseña que os inventáis, se la decís y luego vuestro out la puede cambiar sin ningún tipo de problema. Y de ahí ya lo que haríais es dentro del usuario añadirle el intercambio y ya podría el out gestionarse el mismo en intercambio y solo tendréis que hacer la revisión de documentos. Ya está, siguiente. Entonces, muy importante porque hay en ciertos CLs que sus condiciones de intercambio, las cuales tenéis compartidas en Drive, especifican que en los hospitales, sí, es más en los hospitales que en los proyectos de investigación, pero bueno, en ambos les pueden pedir o bien algo que justifique que no hay antecedentes penales o delitos sexuales o seguro de responsabilidad civil. Estos son requisitos y vuestros outs tienen que hacerlo antes de llegar al destino, porque a veces los CLs no pueden procesar los documentos si no tienen estos papeles. Así que insistir un poco a vuestros outs que vayan a CLs con estos requisitos. Vale, muchas gracias, María. Nada, adiós, besitos. Os voy a recordar para la gente que haya entrado después que esta charla está enfocada a Leos y Lores. Los estudiantes que queráis ir de intercambio podéis aprender cómo funciona la database, pero está bastante más enfocada a ellos. Entonces, si no es de vuestro interés, lo cual sería muy comprensible, os podéis ir sin problemas. Y que para pasar lista, para que vuestros CLs os puedan dar luego los puntos, acordaos de poner en el chat vuestro nombre completo y vuestro CL, vuestro comité, por favor. Si no, luego va a ser muy difícil comprobar quién estaba en las sesiones. O sea, si no hay nombre, no habrá puntos, porque no se puede comprobar. Eso sí, si vemos que ahora estamos 79 participantes y en media hora quedamos solo 40, pues hombre, se volverán a pedir los nombres, seguramente. Sí. Bueno, ¿qué es SCOPE y qué es SCORE? SCOPE y SCORE son los programas de intercambios de IMSA, como ya hemos dicho antes. Están en funcionamiento desde 1951, a la vez que se fundó IMSA, cuando 8 países del norte y el centro de Europa decidieron empezar a trabajar en esto. Es el mayor programa de intercambio de estudiantes gestionado por estudiantes. El programa Erasmus mueve más estudiantes, pero claro, tiene todo el apoyo institucional y de los gobiernos de cada país, además de la Unión Europea. Lo nuestro es por y para estudiantes. Los intercambios, como ya sabéis la mayoría, consisten en 4 semanas de prácticas de investigación o clínicas y está incluido el alojamiento durante las 4 semanas,
la manutención como una comida al día y siempre se tiene un CP, un contact person, o incluso plan social. En algunos, sobre todo los meses de verano, que hay más estudiantes en cada ciudad, se organizan planes sociales más grandes. El objetivo por el que se crearon Scope y Score es promover el aprendizaje cultural y la cooperación entre los estudiantes y que todos los estudiantes tengan la posibilidad de acceder a ello. Son intercambios bastante asequibles. Si vosotros ahora intentáis iros de intercambio por vuestra cuenta directamente con los hospitales, os va a costar fácilmente 700 o 600 euros al mes sin incluir el alojamiento. Entonces aquí por, no sé, 400 euros será el CL que más tenga como tasa. Te puedes ir de intercambio todo el mes, incluyendo el alojamiento y la manutención. Vale, ahora os quiero hablar de las guías de comunicación, que son muy importantes porque cuando te las saltas nos riñen a nosotros. Entonces, nosotros como estudiantes que nos vamos de intercambio, toda la información la vamos a recibir de nuestros leos. Y cualquier duda que tengamos, cualquier problema que tengamos, lo tenemos que comunicar a nuestro leo. El leo, a su vez, si no es capaz de solucionarlo o requiere la intervención de más personas, se lo comunica al neo. Un estudiante en principio no debe hablar con el neo directamente, siempre pasar por el leo. Luego, si hay cosas que las neos no podemos solucionar, que a veces las hay, nosotras nos ponemos en contacto con los Regional Assistant. Cada continente tiene uno. Hay uno para Américas, hay uno de Europa, uno de EMR, que es la East Mediterranean Region, son los países del norte de África, y el este del Mediterráneo. Hay otro para África y uno de Asia-Pacífico, que son los países, pues el resto de Asia que no pertenecen a EMR. Entonces, si un estudiante de España tiene un problema con su intercambio en Australia, que no va a ser porque no tenemos contratos con Australia, y a mí el neo de Australia no me contesta, por ejemplo, pues deberíamos contactar a nuestro Regional Assistant y al suyo. Entonces ellos se encargan de verificar lo que ha pasado, intentar solucionarlo, y en el excepcionalísimo caso de que no fuese solucionable por ellos, es cuando entra el Scope o Score Director, que es como el super jefazo de intercambios. Hay uno de Scope y uno de Score. Vale. Ahora, las carpetas comprimidas, tanto de Scope como de Score. Como igual que hay en Scone, cuando un estudiante coge un intercambio, además de completar todo en la database, tiene que enviar unos documentos mediante email. En Scope se piden la descarga de responsabilidades, que es un documento que los estudiantes han de firmar obligatoriamente. Sin este documento no se gestiona el intercambio por parte de IMSA Spain, porque es un documento mediante el cual el estudiante se compromete a no responsabilizar a IMSA Spain por los problemas que pueda tener. Problemas que no sean culpa de IMSA Spain, obviamente. Si IMSA Spain de repente decide cancelar el intercambio, pues es responsabilidad de IMSA Spain. Pero si hay un tornado en Tailandia mientras tú estás de intercambio allí, eso no es culpa de IMSA Spain y no le puedes reclamar daños ni perjuicios. Por tanto, este documento es, vamos, sí o sí. Luego está el Terms and Conditions, que son las normas que vienen desde internacional. Es un documento en inglés que tiene 4 páginas, si no recuerdo mal, que hay que leerse y firmar. Son normas muy básicas, o sea, una persona con dos dedos de frente y un comportamiento normal no tiene que hacer nada especial para cumplir estos Terms and Conditions. Luego el Insurance Certificate, que es el compromiso de que adquiriremos un seguro médico. Si ya tenemos un seguro privado o si vamos a Europa que nos sirve la tarjeta sanitaria europea, no hace falta esto, simplemente adjuntamos la póliza de nuestro seguro o la copia de la tarjeta sanitaria europea. Pero es obligatorio tener un seguro cuando vamos de intercambio. Seguro de salud, seguro. Y luego hay destinos que además piden seguro de responsabilidad civil o de mala praxis, pero el básico es el de salud y sin eso no hay intercambio tampoco. Además, cuando se rellena la application form, te lo pide la misma application form, que vas a contratar un seguro. Y bueno, por último, de Scope, para la carpeta comprimida, pedimos un documento que es el Farm Free, que es o sea, lo firmamos como
Ay, no me sale la palabra. Como para hacernos los enterados, como para hacer saber que estamos enterados de que los intercambios no están financiados por farmacéuticas. Luego de SCORE son también la descarga de responsabilidades, el Terms and Conditions y el Farm Free y la Application Form, que yo en SCOPE no la estaba pidiendo, en SCORE sí que se pide, pero bueno, eso ya, cosas de cada uno. La Application Form, que es exactamente igual a la de la database. Estos documentos se hace una carpeta comprimida con los documentos de cada estudiante y se envían los de SCOPE a la dirección que veis aquí, neotaskforce@gmail.com y los de SCORE a nore.out.spain@gmail.com. De todas formas, por lo menos de SCOPE, yo el viernes enviaré el correo en el que os explicaré todo esto, adjuntaré los documentos para que los tengáis a mano si se lo podáis pasar a vuestros outs y os diré los deadlines que vamos a seguir de este año, en principio. Y ahora pasamos a la database, nuestra amiga la database. Para entrar a la database, esta es la dirección, exchange.imsa.org, te sale directamente para loguearte. Pones tu usuario y tu contraseña, en este caso vamos a ver cómo es la interfaz del Leo. Entonces tú entras a la plataforma y te aparece esto, el panel de Leo. Vamos a empezar con outgoings. Ahora mismo todos tendréis los intercambios así. Bueno, creo, si habéis hecho los repartos igual habéis empezado a asignarlos, pero en principio están así. No tiene nombre, pone outgoing AF. Entonces nosotros clicaríamos en Assign to Student y nos saldría este cuadradito. Si el intercambio lo ha cogido un estudiante que ya se ha ido de intercambio con anterioridad, poniendo el email aquí y dándole a Search, te saldrá directamente el estudiante. Le clicas y se lo asignas y ya está. Si es un estudiante que se va de intercambio por primera vez o ha perdido la cuenta y no la recuerda, la contraseña y lo que sea, se puede crear un usuario nuevo. Nombre, apellido, email y la contraseña. Pones la mítica contraseña 1, 2, 3, 4, 5 y ya luego, bueno, lo que sea, esto es libre. Cada estudiante se la cambia. Si quieren, si no, pues se quedan con esa. Vale, ahora vamos a seguir viendo cada uno de los documentos que nos permite abrir como estudiantes y como leos. El primero es la AF, que es la Application Form. En la Application Form, nosotros lo primero que vemos es esto, ¿vale? Veis arriba a la izquierda, vemos la fecha en que se firmó el contrato, si es unilateral, que en nuestro caso nunca será unilateral, y si es para un mes específico. En este caso, me he ido para atrás. Este no era para ningún mes específico. Y luego, esta es la información que nuestros outgoings tienen que completar y que nosotros tenemos que revisar después. Muy importante para que no dé fallos y a la hora de revisar nosotros, que no dejen campos en blancos, porque el dar error no dejará guardar la AF, es un fallo todos los años y siempre hay dudas sobre esto. Todos los campos tienen que tener algo escrito. Cuando, por ejemplo, aquí ya en la segunda columna que nos sale phone number, alternative phone number, pues si no tienes otro número de teléfono, pones un punto y ya está, pero el campo no se puede quedar en blanco nunca. Luego otra cosa que suele dar fallos, a ver, aquí veis en Exchange Details la duración, en semanas hay que poner 4, porque son 4 las semanas que duran los intercambios, con número, muy importante. Si lo ponéis con letras no lo aceptará y no nos dejará. También nos da la opción de elegir si queremos ir con algún estudiante, si queremos que nos pongan con ellos en el país de destino. Hay que ponerlo a las dos personas, porque si yo recibo una F de Patri diciéndome que quiere ir con María, pero María no dice nada, quizás es que María no quiere ir con Patri. Entonces, para asegurarnos de que nos ponen juntos, tenemos las dos personas que escribirlo en la AF. Luego tenemos las notes from the student, si el estudiante quiere notar algo en especial, pues alguna alergia o algún tipo de necesidad especial, por ejemplo, o si tiene que especificar algo sobre departamentos, cursados, etc. Cualquier tipo de cosa que queráis comunicar a vuestro país de destino es a través de estas notas. Y en Notes from the Leo o from the Neo, lo que ponemos normalmente son
cuando es un contrato firmado para una ciudad específica, porque no hay otra forma de especificarlo en la AF en sí. Las AFs sí que nos dan la opción, como hemos visto antes, de firmarse para un mes específico, pero no para ciudades específicas, aunque así lo acordemos nosotros con los neos. Bueno, no sale aquí porque esta es una F en blanco, ¿vale? Pero en Exchange Preferences, aquí en la mitad de la segunda columna, nos saldría lo de las ciudades a elegir, que serían desplegables, y los departamentos, que también saldrían como desplegables. Luego seguimos con la Card of Documents. Y aquí la pregunta del millón. ¿Qué habría que subir en esta Card of Documents? Y por favor, que alguien me responda. Enchufad vuestros micros. Por favor. Si no, Patrick, contéstame tú. Lo que te pide el país, o sea, rollo, si te piden, o sea, cada país pide unas cosas, tendrás que subir esas, ¿no? O sea, si Claro. no te piden un currículum, no lo subas. Claro, pero por ejemplo, nosotros hacemos los repartos de intercambios ahora en las próximas semanas, la mayoría de comités, ¿no? Entonces, aquí en esta Card of Documents, ¿creéis que tendríamos que subir todos los documentos, desde Health Insurance arriba hasta Tuberculosis Test? Ah, vale, en este momento no, porque obviamente el estudiante no lo tiene en este momento. Tendréis que esperar a que tenga, por ejemplo, el test de la tuberculosis, no sé cuánto puede tardar, igual te tarda 2 o 3 semanas. Vale. O sea, es que no lo sé. O sea, ni idea, ni idea. Ya, Marta. A ver, no habría que subirlo, pero porque es un special document, como lo veis. Los documentos se dividen en 3. Standard documents, luego los special documents y los upon arrival documents. ¿Qué documentos hay que subir de entrada para enviar la F al país de destino? Todos los estándar, estén en blanco como Health Insurance o estén en rojo como la mayoría. Y los special documents que estén en rojo. Si tuberculosis test estuviese en rojo, tendríamos que subirlo ahora al principio también, porque si no, no nos deja enviar la F. La database no te lo permite enviarla. Entonces tendríamos que subirlo. Como está en blanco, no hace falta que lo subamos. De momento, más tarde sí. Y luego los upon arrival documents son documentos que tenemos que llevar en mano al país de destino, una copia. Una vez se van subiendo los documentos, se le da a Save Changes y se quedan guardados en la Card of Documents. Lo siguiente a lo que los estudiantes tienen acceso es la CA, la Card of Acceptance. En la Card of Acceptance es cuando nosotros recibimos toda la información del país de destino sobre cómo y dónde va a ser nuestro intercambio. En este caso, este era mi intercambio el año pasado, nos confirman en qué ciudad hemos sido aceptados, nos confirman el departamento, nos confirman el hospital, nos confirman las fechas, que con las fechas, vamos, el 99,9% de las veces no hay problema, son las que se solicitan. Te confirman las veces que vas a tener comida al día. A mí me ponía esto, o sea, pero luego en realidad al estar en una host family, que lo pone luego en lodging, por ejemplo, a mí me daban de comer todo el rato, o sea, yo tenía todas las comidas incluidas. Entonces, esto es lo mínimo que vas a tener. Esto te lo tienen que dar sí o sí. Y además nosotros como Leos IN, ¿vale? Cuando gestionamos y rellenamos la Card of Acceptance de un estudiante que viene a nuestro comité, tenemos que vigilar muy bien lo que ponemos, porque lo que pongas en la CA va a misa, te lo pueden exigir. Y si no, se penaliza al comité. O sea, si tú te equivocas y pones que le vas a dar comida 3 días, pues luego te la tienes que apañar para darle comida 3 días. Entonces, revisarlas muy bien. Siempre está luego el filtro del neo, ¿no? Que si Patri está revisando las Card of Acceptance antes de enviarlas y ve que vosotros habéis puesto todos una comida al día y de repente a uno le pone 3, pues os dirá, oye, esto es un fallo. Pero vaya, que deberíais revisar esto muy concienciadamente. También hay información sobre el programa social, sobre si dan pocket money o no, que si no incluyen comida en la host family o en cafetería, deberían daros pocket money. Si van a ir a recogerte al aeropuerto o al lugar de llegada y información sobre un contact person, ¿vale? Su nombre, su teléfono, correo, para que puedas empezar a ponerte en contacto y a recibir información.
Y luego las notes from the Leo que recibes, pues te informan de si te van a enviar más información o lo que te quieran contar. Algunos ponemos solo bienvenidos al intercambio sin más y ya está, pero es la forma de dar más información. Vale, y los dos últimos documentos que tenemos acceso como estudiantes son la IL, Invitation Letter, que la recibimos a la vez que la CA, se genera automáticamente con los datos que pone en la CA. Cuando te ponen en la CA el hospital, el departamento, la ciudad de acogida y las fechas, automáticamente la plataforma genera una Invitation Letter para que luego la podamos utilizar a la hora de pedir los visados. Y de la misma forma, cuando rellenamos nosotros la CA para un incoming, se genera una Invitation Letter con nuestros datos de los neos, son los que figuran en ella. Hay que tener en cuenta que algunos países no aceptan la invitation letter de la plataforma para conseguir el visado. Por ejemplo, Rusia, que necesitas una invitation letter original y tal. Eso se gestiona más adelante. Pero bueno, para la mayoría de países te sirve esta invitation letter. Y luego tenemos CC, que es la Card of Confirmation, que es algo que envía el estudiante. Yo me voy de intercambio, recibo mi CA diciéndome que me voy. ¿Alguien ha levantado la mano? Supongo que era un error. Bueno, recibo mi CA diciéndome que voy a ir a ciudad X, a departamento X, y yo hasta 4 semanas antes del intercambio he de enviar mi carta de confirmación confirmándole a ese comité que yo voy a ir de intercambio, porque si ellos te envían una carta de aceptación pero tú nunca les respondes, quizás asumen que no vas a ir al intercambio y tienen la potestad de cancelarlo. Enviar la Card of Confirmation es obligatorio y con ella tenemos que poner los datos de nuestra llegada para que puedan organizar la recogida y los datos de nuestro seguro de salud. El resto no, son los únicos datos que hay que poner. Vale, ahora vamos a ver muy brevemente la parte de incomings. Los incomings, nosotros como leos, tenemos que asegurarnos, mediante los desplegables que nos salen en la pantalla, que estamos viendo la temporada y el mes correcto. Cuando llegan los incomings para un mes y los CLs los piden y los neos los asignan, os aparecen a vosotros los que tenéis asignados a vuestro comité. Entonces, en este caso, aquí están puestos los incomings que hay previstos que vengan en enero. Veis aquí, January de la temporada 2020-2021, porque acaba en marzo de 2021. Esta temporada que probablemente este mes se acabe cancelando, porque en enero lo vemos un poco crudo, pero bueno, en principio tenemos estos incomings, que hay 7, y nos sale cuándo quieren venir, en este caso el 1 de enero, cuándo se recibió la AF, porque a la hora de distribuirlo se le suele dar preferencia a la que primero ha llegado, por eso es importante que enviemos pronto nuestras AFs, porque igual que nosotros damos preferencia a las AFs de los incomings que nos han llegado antes a la hora de mandarlos a un comité o a otro, el resto de países hace lo mismo. Entonces, si nosotros enviamos nuestras AFs en noviembre, es probable y posible que vayamos a las ciudades que hemos elegido, pero si la enviamos en marzo, lo normal es que vayamos al último comité de la NMO. Entonces, eso nos sale así, la AF recibida, tendríamos que clicar en AF para ver los departamentos que ha pedido la estudiante y ya gestionar su intercambio. Aquí también vemos la CA, cuánto tenemos de deadline para enviarlo. Por ejemplo, las CAs de enero deberían enviarse como muy tarde dentro de 28 días, si no ya estaremos fuera de plazo. Aunque bueno, con el COVID están habiendo un poco de manga ancha en este aspecto, pero vaya, que sería cuando deberían estar enviadas. Y ahora vamos a hablar de problemas con la database, que ya he mencionado que da muchos. Vale, cuando un estudiante no puede guardar o enviar una AF. Lo que os he dicho, hay que comprobar que el estudiante ha completado todos los campos y que ha puesto 4 en la duración del intercambio con número. Si lo resuelve, somos felices. Si no, tenemos que mirar que no se hayan puesto caracteres raros. No se pueden poner tildes, muy importante, ni en nuestros nombres, apellidos, dirección de calle, nada, porque es una web que está en inglés, entonces no reconoce los acentos. Uy,
¿Qué ha pasado? Vale. Si sigue aún así sin poder resolverse, le pedimos al estudiante que limpie el historial y las cookies y que luego vuelva a llenar otra vez la F, a ver si así se soluciona. Si sigue sin solucionarse, intentamos rellenarla desde nuestra cuenta de Leo, porque a veces por magia infusa los estudiantes no pueden rellenar las AFs, pero nosotros con nuestra cuenta de Leo Todopoderosa sí que podemos. Y si ni aún así podemos, los Leos lo intentamos los neos, que son incluso más poderosas nuestras cuentas por algún motivo. Si los neos ya no podemos, pues ya nos ponemos en contacto con quien corresponda por encima de nosotras para intentar arreglarlo. Pero vaya, el 99% de los casos están dentro de las dos primeras, bueno, de las tres primeras opciones. Los tres primeros pasos deberían resolver los problemas en la mayoría de ocasiones. Luego, si el problema es con la Card of Documents, que no te deja subir documentos, tenemos que intentar subirlos uno a uno. Cuando nosotros subimos, por ejemplo, 5 documentos a la vez y de repente no se guardan, es porque uno o más de ellos dan problemas. Entonces tenemos que empezar a subirlos uno a uno hasta que averigüemos cuál es el que da problemas. El problema puede ser que estemos usando caracteres especiales en el nombre, lo mismo, tildes y demás. Si este no es el problema, hay que comprobar el peso del archivo, que a mí muchas veces tampoco, pero me ha pasado esto con mis propios documentos. No me doy cuenta y me toca usar al final un compresor online para bajar el tamaño de un PDF. Muy importante, que se me ha olvidado decirlo. Cuando subimos los documentos a la Card of Documents, hay que subirlos en PDF. En PDF siempre, como mucho en formato de imagen, si es una fotografía o la foto del pasaporte o algo así. Si los subimos en Word, además de que se pueden alterar por la persona que los descargue, es que se descargan. Si los subes en PDF, yo los puedo ver directamente en la database sin tener que descargarlos, pero si se suben en Word, conforme los abres, se descargan. Y eso actualmente supone un problema con la ley de protección de datos, porque no se pueden almacenar datos de las personas yo no puedo tener datos vuestros en mi ordenador. Entonces, la database se encarga de eliminarlo cuando pasa el tiempo reglamentario, pero si yo lo tengo en mi ordenador puede suponer un problema. Entonces, todo se sube en PDF, siempre, por favor. Bueno, seguimos. Eso, comprobamos el tamaño del documento y si vemos que no, que casi siempre será así, le pedimos al Leo, el Leo desasigna la AF del estudiante y la vuelve a asignar. Si esto no lo... Bueno, yo antes de llegar a este paso intentaría subir el documento desde la cuenta de Leo y si no, desde la cuenta de Neo, que este año pasado nos ha dejado subir a veces documentos así, antes que pedirle al estudiante borrar su AF y demás, que es un poco más trastorno. Bueno, y los trucos mega mágicos para cuando no nos funciona la database en sí, porque hay veces que no se abre. Tú entras y te da error directamente, ni siquiera se abre la primera pantalla, o se abre la primera pantalla, le das a Outgoings y ya te da error. Entonces, cierra la sesión y vuelve a iniciarla. Si no, prueba otro navegador, que Chrome, bueno, a mí, por ejemplo, Safari no me abre y Chrome me abre perfectamente siempre. Si aún así no te abre el modo incógnito, que casi siempre esto te lo solucionará. Y si no, pues ya nos contactáis e intentaremos ver qué es lo que está pasando. Ahora vamos a hablar del timeline que seguimos, ¿vale? A nivel nacional. Entonces, en octubre, que estamos ahora, ¿qué pasa en octubre? Se hace el reparto de intercambios en los CLs. Ahora, como he dicho antes, la mayoría de comités vais a repartir los intercambios en las próximas 2-3 semanas a vuestros estudiantes. Después de esto vendrá el trueque. Entre los intercambios que nos sobren a cada comité, los pondremos en una plataforma online y ahí los cambiaremos unos por otros para no perder tantos intercambios en bolsa. Esto pasará hasta, no sé hasta cuándo pasará, hasta cuándo estará abierto el trueque, pero bueno, desde que se empiecen a gestionar y las AFs estén listas, pasando por diciembre y demás, se hace el envío de AFs. Tu outgoing rellena su AF y sube sus documentos, tú como Leo lo compruebas, ves que está bien y le das a
a Send y nos llega a nosotros como neos, que lo volvemos a revisar y si vemos que está todo correcto, la enviamos al país de destino. Si no está correcto, a través del Excel que hacemos todos los años de revisión, os ponemos lo que está mal y os la devolvemos para atrás para que vosotros contactéis con el estudiante de nuevo y le pidáis que arregle las cosas. Bueno, seguimos el proceso de envío de AEFES, como sabéis son muchas y normalmente somos 1 o 2 personas revisándolo, tarda meses, entonces es complicado. Cuanto mejor funcionéis vosotros como filtro, comprobando y revisando las AEFES y los documentos, más sencillo es para nosotros al final enviarla y más rápido se puede hacer. Que si yo compruebo una que está mal, tengo que poner todo lo que está mal, luego la tengo que volver a revisar para ver si se ha arreglado ya. Sigue estando mal, la vuelvo a enviar, eso genera mucha pérdida de tiempo para mí y que se retrase mucho el envío de esa AF. Entonces eso, funcionemos muy bien como leos. En enero se abre la primera bolsa, bueno, el año pasado se abrió en diciembre, pero en fin, en diciembre, enero se abre la primera bolsa, que será con lo que ya no se haya cambiado en el trueque. Luego en febrero, una vez pase primera bolsa, si queda algo, se abrirá segunda bolsa, que como sabéis es por velocidad, entonces ahí ya es, pues eso, velocidad más rápido. Uy. Durante mayo y junio, bueno, desde febrero hasta mayo-junio, iremos recibiendo las cartas de aceptación, ¿vale? Todos nuestros estudiantes, algunas antes que otras, depende del país. Hay países que para irte en verano la tienes en enero y hay países que apuran hasta el deadline más final para enviarla. Entonces, no paniquemos hasta que llegue esa fecha tope, que ahora os diré cuál es. También, si nosotros vamos a coger estudiantes en verano, es la época en que debemos enviar nosotros las cartas de aceptación para ellos. Cuando recibimos las cartas de aceptación, como ya hemos dicho, se envían las cartas de confirmación, las CCs. En agosto, mientras la mitad de los estudiantes disfrutan de su intercambio, nosotros firmamos los nuevos contratos en la August Meeting y después de esto llega septiembre y como este año no ha sido, porque como no ha habido intercambios, pues no se han rellenado memorias. Pero lo que se pide todos los años en septiembre, se os pide a los CLs que recopiléis las memorias de intercambio de vuestros outgoings para que tengamos más información sobre cada destino y que las decisiones las elecciones sean cada vez más informadas. Entonces las memorias y otra vez el reparto de intercambios y vuelta a empezar. Luego tenemos los deadlines internacionales, ¿vale? De envío y recepción de cartas. Pongamos que nuestro intercambio es la fecha X, ¿vale? Que es aquí X. La AF se tiene que enviar como muy tarde 12 o 16 semanas antes del intercambio. Esto depende de los países, pero es la fecha general. Hay países que incluso piden que se envíe antes. Hay países como Irlanda que te pide que el 15 de diciembre tienes que tenerlo enviado y si no está enviado el 15 de diciembre, has pelado, o sea, has llegado tarde para el mes que la quieres. Entonces, ¿esta fecha cuándo es? A primeros de marzo. Por eso nosotros, antes de irnos a la March Meeting, están todas las AFs enviadas. A esa fecha ya se ha enviado todo lo de IMSA Spain, excepto pues, los que no se hayan conseguido colocar y demás. Pero ya sería, pues habría que hablar con los neos para que nos guarden sitios y demás. Pero bueno, eso, por norma general, hasta 12, 16 semanas antes. Pero cuanto antes mejor, como ya hemos dicho. Luego, para recibir la CA y para enviarla a nosotros como leos, es hasta 8 semanas antes, unos 2 meses antes del intercambio. Entonces, si tú te vas de intercambio en julio, que te vas el 1 de julio, en principio tienes de deadline oficial máximo para recibir la CA 8 semanas antes, que es la primera semana de mayo. Entonces, hay gente que llega a mayo y dice, joder, no recibo la CA, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me lo cancelan? No, o sea, lo más normal es que no. Hay gente que apura mucho los deadlines, nosotros incluidos. Entonces, hasta 8 semanas antes podemos estar tranquilos. Tenemos 4 semanas más para enviar nuestra card of confirmation, que es hasta 4 semanas antes del intercambio y ya llegaría nuestro intercambio. Vale, y ahora os quiero enseñar una carpeta que es el Leo Folder, que existe en Drive y la tenéis todos compartidos como Leos, pero realmente creo que se le da muy poco uso. Entonces,
este es el link, ¿vale? Para entrar. Luego sacaremos la presentación y yo siempre lo envío de todas formas en el correo de inicio de año, por así decirlo. Pero bueno, os la voy a enseñar, ¿vale? O sea, voy a salir de la presentación y os la voy a enseñar en aquí. Entonces, esta es la carpeta Scopeleo que vosotros tenéis compartidos. Tenéis manuales de calidad académica, de contact person, tenéis un librillo para ayudaros a hacer los pre-departure trainings. Las regulaciones, estas no están actualizadas, que me falta actualizarlas después de la RN, pero la tenéis aquí una copia para comprobar todo. Y este último documento que pone Spain IMSA Spain es una carta, una endorsement letter, que no me sale en español la traducción, que es de IMSA y es una carta que nos puede ayudar a presentar el programa en nuestra universidad, a nuestros decanos, rectores, lo que sea, hospitales, para intentar que nos conseguir las prácticas o que nos den reconocimiento para nuestros outgoings y demás. Luego, ¿qué más? En esta carpeta de documentos básicos están, pues, como dice el nombre, los documentos básicos. AF, descarga de responsabilidades, terms and conditions y demás. De todas formas, yo los enviaré por correo. Student folder. Esta es una carpeta internacional, pero que se puede compartir con los leos. Entonces la tenemos aquí metida. En esta carpeta tenemos, a ver que cargue. Vale, tenemos una subcarpeta con los documentos especiales de NMOs. Os la voy a enseñar, ¿vale? Por si sois leos nuevos o algo. En esta carpeta hay algunas NMOs que piden documentos especiales. Por ejemplo, Italia pide que firmes un documento especial muy parecido a nuestro Farm Free. Hay países como Líbano o Jordania que piden que rellenes una application form especial particular de sus comités. Entonces, lo suyo es venir a esta carpeta, comprobar si tenemos alguno de estos países entre nuestros destinos y si tenemos algún documento que nuestros outs deberían rellenar. ¿Qué más hay en la Student Folder? Información sobre los Public Health Exchanges, que nosotros no tenemos porque no hemos conseguido activarlos aún, pero se conseguirán en un futuro próximo. Plantillas para hacer reports de nuestro intercambio y montones de manuales. Estos son, sí, booklets, communication guidelines, manual para la database, los terms and conditions. En esta carpeta está el handbook, que es el libro que tenemos que llevar y completar como registro de nuestro intercambio. Aquí hay manuales de la database, material para organizar un pre-departure training y también upon arrival training. A ver si lo vemos. Eso, ¿ves? Cómo organizar un pre-departure training, hechos culturales, ética del intercambio. Quiero decir que hay muchísima información en esta carpeta y no creo que se le esté dando el uso que deberíamos darle, ¿no? Podríamos tener programas mucho más desarrollados y nos resolvería muchas dudas el consultar esta carpeta más a menudo. Bueno, y para casi acabar, unas pistitas de cómo fortalecer nuestros programas. Lo principal es mejorar la calidad académica de los intercambios. ¿Cómo se hace esto? Tú tienes un intercambio que vas a hacer unas prácticas, la calidad académica la tienes que asegurar. ¿Cómo podemos hacer esto? Asegurando el aprovechamiento de las prácticas por parte de los estudiantes. Entonces, si rellenan el handbook, si presentan casos clínicos, si organizas workshops, talleres, cualquier tipo de actividad que complemente a las prácticas en sí, la calidad del intercambio sube. ¿Esto qué genera? Que sí lo podemos comprobar, por eso es importante los reports y rellenar las memorias.
Cuando tenemos suficiente evidencia de la calidad de nuestros intercambios, se consigue el apoyo de sociedades, organismos públicos, colegios de médicos y demás. IMSA, los intercambios de IMSA ahora mismo están reconocidos por muchas asociaciones de especialistas a nivel mundial. O sea, de calidad están muy bien. Entonces, han conseguido ese apoyo. Y cuando tenemos ese apoyo, que al final esto se resume en la carta que os he enseñado antes, que está en la Leo Folder, la Endorsement Letter, sirve para conseguir reconocimiento de intercambios, tanto para iniciar el programa en nuestras universidades y conseguir que nos dejen meter estudiantes a hacer prácticas, como para conseguir que nuestros propios estudiantes que se van a hacer un intercambio, pues reciban apoyo tanto económico como académico para hacer el intercambio, ya sea en forma de créditos extra o con validaciones por rotatorios o similares. Y esto sería todo. Si hay alguna duda o alguna pregunta, podéis hablar sin fallo, o sea, podéis preguntar en voz alta y pues, si no, podéis escribirlo por el chat, lo que vosotros queráis. Y si no, este es el final de la charla. ¿Sí? ¿Qué? ¿Alguien? Una pregunta, Carla. Dime. Cuando has hablado de la application form, que Sí. la deadline es entre las 12 y 16 semanas antes, Sí. ¿eso incluiría la Card of Documents también? Sí. Sí. De todas formas, ese es un deadline muy tardío. Nosotros no funcionamos con ese deadline. Nosotros, o sea, Ah, ahora cuando nosotros enviamos el correo con los documentos, se os dice que normalmente para el puente de diciembre que estén todas las AFs y todas las Card of Documents listas y que las que no estén sean por algún motivo justificado, tipo me falta algún documento del médico, estoy de Erasmus y no he podido renovar el pasaporte, ese tipo de cosas, pero que la mayoría esté listo para primeros de diciembre. Entonces, ese deadline de 12-16 semanas es febrero-marzo, tenemos mucho margen para que no nos pille. Pero sí, debería vale. estar todo, la F y la Card of Documents. Por lo menos los documentos que hemos hecho al principio, los rojos y los estándar. Vale. Ya está, era eso. Vale. Si alguien más tiene alguna duda, podéis preguntar. Entiendo que no. Vale, pues muchas gracias por vuestra asistencia y ahora en unos minutitos empezará la segunda charla de esta tarde, que es intercambios en tiempos de COVID. Recordaros a todos que pongáis el nombre y el comité los que faltéis, ¿vale? Para recoger ahora la lista. Me preguntáis si lo volvéis a poner. No, si ya lo habéis puesto, no hace falta que lo volváis a poner, solo si no lo habéis puesto. Eso es.
Vale, bueno, la primera sesión se da por acabada, el que no quiera seguir en la segunda sesión, que se salga ya para dar paso a la gente nueva que está en la sala de espera. Espera, los que os quedéis en la segunda charla no pongáis todavía el nombre, porfa. Los copio, ¿vale, Patri? Sí. Ay, coño, verás tú. No puedo copiar ahora. Es que hay una chica, bueno, creo que no me ha pasado a nadie nuevo. Ana Isabel Molina Hernández de ABEM está justo a las 7:30 y los que han mandado a las 7:30 no sé si es para la segunda o la primera. Vale. Pues Ana Isabel Molina, si lo puedes confirmar, y Álvaro López también. Los dos de Madre ABEM. mía, ABEM está a tope. Pues sí, Me ha ¿qué costado pasa? diferenciar entre los de ABEM y los de ABIEM. Chicas, si no, Anabel, tengo su número, ahora le pregunto. Vale, pues vamos dejando pasar los siguientes. Anabel, estás silenciada. Nada. Vale, gracias, Andrea. Ah, perfecto. Uy, ¿por qué no me deja copiarlo? Vale, bueno, no hay nadie más esperando, así que empezamos. Vale. Vale, pues ya he copiado los de la primera charla. Vale, bueno, empezamos. Para los que os habéis metido nuevos ahora, bueno, yo soy Patri de ABIEM Bilbao y soy la neoín ahora de IMSA Spain. Y Carla, si quiere poner la cámara por ahí. No, no quiero. Carla, hola. No, en serio, no quiero. Bueno, pues esa que habla por ahí es Carla, también NeoOut, que no quiere poner la cámara porque es así ella. Vale, entonces, para que sepáis un poquito, la sesión que vamos a dar ahora es sobre cómo van a funcionar un poco los intercambios ahora con el coronavirus, que es un poco lo que sigue la tendencia de este año pasado, pero bueno, ahora como más organizado todo, ¿vale? Va dirigido tanto a Leos como a la gente que vaya a querer irse, vaya, pero sobre todo a Leos, ¿vale? Es un poco cómo se va a hacer la gestión. Aún así, yo a la gente, sobre todo si estáis interesados en iros este año de intercambio, os animo a que os quedéis. Si no, pues feel free de marcharos. Y igual que antes, vamos a, o sea, los que vayáis a estar en la sesión, poned nombre, apellidos y comité, ¿vale? Si os volvéis a quedar, pues bueno, ponéis ahora como estáis haciendo, que os quedáis también a esta y ya está, ¿vale? Pepa. Bueno, pues empezamos. Vale, para que os hagáis un poco una idea, este va a ser como un poco un timeline que vamos a seguir a lo largo de la sesión para que nos ubiquemos en qué momento de la temporada estemos, ¿vale? Vamos a empezar un poco con la promoción de destinos, que este año, como con el coronavirus, la gente tiene un poco miedo de irse de intercambio, pues por problemas que puede haber para volver, porque no se sabe cómo está la situación, bueno, fuera de España y sobre todo fuera de Europa, que a la gente le está dando más reparo coger intercambios de, sobre todo Sudamérica, pues este es un año un poco importante para promocionar los diferentes destinos que hay. Entonces, la promoción de destinos este año se va a hacer de dos maneras, ¿vale? En primer lugar, vamos a compartir una carpeta en Drive, igual que tenéis la Leo Folder que ha explicado antes Carla, pues se va a compartir una carpeta
con todo material promocional. Cuando se firman contratos con otros países, la mayoría pues te mandan un correo diciendo, oye, pues mira, me interesa mucho firmar con España, aquí te dejo pues un vídeo promocional o un póster o una presentación sobre mi programa de intercambios, ¿vale? Pues todo eso se va almacenando en carpetas del Drive que quedan abiertas, se almacenan en carpetas de Drive en internacional, en IMSA internacional, y eso es lo que os vamos a querer compartir. Además, aparte de lo que queda almacenado en Drive, muchas veces por correo te mandan cosas que no se llegan a almacenar en Drive. Entonces vamos a ir recogiendo un poco todo eso para que a la hora de presentar los destinos en vuestros comités, pues podáis, sobre todo los destinos que son más difíciles, pues podáis un poco como hacerles propaganda y que los outgoings les quede un poco más claro cómo seríais ahí de intercambio. ¿Vale? Entonces, este es el link. La presentación se compartirá y aún así el link se compartirá también por los grupos de WhatsApp de los Leos y eso, para que podáis utilizarlo ahora que se acerca el reparto de intercambios. Tanto el reparto de intercambios, en bolsas, etc. La segunda forma de promocionar los destinos este año va a ser a través de una feria internacional, ¿vale? Es la primera vez que hacemos en IMSA Spain y como ahora vía telemática, pues es mucho más fácil hacer todo esto. Va a consistir en que el sábado, os animo a que vengáis, el sábado de 6:30 a 8:30 de la tarde van a venir los neos de diferentes países pues a contarnos un poco cómo son los intercambios en su país, a responder las preguntas que queráis hacerles, a ponernos vídeos, bueno, como una pequeña presentación, vaya. Estos países que tenemos aquí puestos son los que en principio van a venir. Nos falta por confirmar Ecuador, que en principio sí que viene, China, Líbano y Serbia. Pero vamos, en principio la idea es que vengan todos, ¿vale? Van a venir los neos de esos países. Obviamente, con muchos de ellos la comunicación será en inglés, pero bueno, con todos los países de Sudamérica se procurará hacer en castellano. Así que, pues nada, os animo a que vayáis y sobre todo a que si tenéis dudas las preguntéis, o sea, que participéis, vaya, que no vayáis solo pues a ver qué os cuentan y ya, ¿vale? Que sea un poco una participación un poco activa. Vale, el segundo punto del timeline sería los repartos de intercambio a nivel de los comités, ¿vale? La mayoría de comités lo van a hacer ahora justo después de la RN, porque como se han usado en las sesiones telemáticas de la RN como actividades a cambio de puntos, pues la mayoría de los comités han decidido hacerlo justo después, para que se puedan contar esos puntos de cara al reparto, ¿vale? Entonces aquí a la izquierda veis los contratos, los intercambios que corresponden a cada comité. Y bueno, este año con el COVID, aunque los repartos de intercambios van a ser igual que todos los años, me imagino, en los comités, hay algunas cositas sobre las que queremos hacer un poco de hincapié, ¿vale? De cara a los leos, que antes de daros por vencidos con un destino, en plan, no penséis, ¡buah, Brasil, es que es súper difícil encajarlo ahora! No, utilizar el material de promoción que vamos a poner a vuestra disposición, estoy un poco disléxica, para promocionarlo, para hacerle publicidad y para hacer ver a los outs que la experiencia puede merecer la pena aunque haya COVID, ¿vale? Aquí es donde entran un poco en juego los outs estos un poco inseguros, estos de, pues sí, me gustaría irme a Brasil, pero no lo tengo claro, porque claro, está lejos, mis padres, no sé qué, no sé cuántos. Vale, pues vosotros, los leos, lores, tenéis que ser un poco los que les deis el empujón a decir que no, mira tanto el material promocional como memorias de otros años, o sea, si fuese un país que de verdad es peligroso o que de verdad no está ahora para irse, no seguirían ofertando los intercambios, ¿vale? O sea, se habrían cancelado. Entonces vosotros como leos tenéis que ser un poco los que les motivéis a dejar de lado esas dudas y esos miedos y que vayan adelante. Luego, como no sabemos qué va a pasar, ojalá no se cancelen los intercambios, ojalá funcione todo, pero bueno, como no sabemos qué puede pasar, guardad las listas de puntos del reparto. Lo explicaremos después, pero en caso de cancelación de intercambios, lo lógico sería devolver todos los puntos. Entonces, si guardáis estas listas de puntos que se utilizan para los repartos, es mucho más fácil coger esa lista, aunque si nos plantamos en mayo y se cancela todo, cogéis la lista y es simplemente coger los puntos y sumarlos a lo que tengan en ese momento, ¿vale? Luego, lo decimos todos los años y este año cobra todavía más importancia, ¿vale? No se compra ningún billete de avión sin tener carta de aceptación. Normalmente los billetes se cogen con mucho tiempo porque sale más barato. Este año y todos, si un comité, o sea, si un país no te ha mandado la carta de aceptación, no te está asegurando el intercambio. Entonces, si tú te compras un billete para que te salga barato, imagínate que un billete a Brasil, pues por comprártelo 6 meses antes, te sale por 200 euros en vez de por 500. Bueno, 200 igual es mucho, pero bueno, para que os hagáis una idea. Esos 200 euros sí te salen muy barato en el momento. Si luego en Brasil te dice que no tienes intercambio porque se han agotado las plazas o por lo que les dé la gana decirte, son 200 euros que te vas a comer con patatas a no ser que hayas contratado un seguro de cancelación. Entonces,
todos los años se repite, pero este año con el coronavirus hay todavía más posibilidades, o sea, más probabilidades de que en último momento te puedan decir que no. Entonces, no compréis los billetes de avión. Cuando ya te mandan la carta de aceptación y se compran, nuestra recomendación personal es que los billetes de avión los compréis directamente en la página de la aerolínea, no a través de buscadores. ¿Por qué? Porque los buscadores son simplemente intermediarios que te hacen llegar a la aerolínea. ¿Qué pasa? La aerolínea en concreto tiene unas condiciones de cancelación de lo que sea, que igual pueden no cumplirse también por la parte del buscadores intermediarios. Si tú compras mítico rastreador, escáner, todo eso, si compras los billetes por ahí, aparte de que va a ser mucho más rollo para pedir reclamaciones o para que te devuelvan el dinero, porque tienes que contactar a través de ellos, puede que encima no lo consigas, ¿vale? Entonces, buscar los billetes por Skyscanner, que me imagino que es lo que utilizáis todos, pero luego ir directamente a la página de la aerolínea para comprarlos, ¿vale? No uséis mítico Traventia y mierdas de esas que te dicen que son más baratas y a la larga lo barato sale caro, ¿vale? Y siempre que cogéis los billetes, sobre todo este año, coger con seguro de cancelación, ¿vale? Para luego evitaros movidas. Y luego, otra cosa también importante de cara al reparto este año, bueno, de cara al tema de los papeles del reparto, el seguro de salud, ¿vale? Fijaros en que el seguro de salud que contratéis para cuando os vayáis de intercambio cubra todas las movidas del COVID, en plan que pues ingresos o que os tengan que hacer cualquier prueba, lo que sea, ¿vale? Que tenga como cierta cobertura frente al COVID. No sé si Carla encontró el otro día alguno, bueno, se os darán recomendaciones de seguros, pero bueno, que miréis un poco la letra pequeña. Sí, el mítico de Aon Student Insurance está actualizado para cubrir COVID. O sea, que lo podéis seguir utilizando. Vale. Vale. El siguiente punto, lo del trueque. Es algo nuevo que se va a hacer este año para procurar que los comités consigan mantener el destino, o sea, el número de intercambios que realmente le corresponden por reparto. Vale, ¿en qué va a consistir el trueque? Es como una ampliación, entre comillas, del mercadillo. El mercadillo que se hace después del reparto nacional, ¿vale? Imaginaros que en Valencia tienen un México que pues nadie lo quiere, no saben qué hacer con él y al final, si ese México se va a bolsas, pierden un intercambio, ¿vale? Un intercambio, acordaros que también es ingresos económicos para el comité. Entonces, en vez de perder ese intercambio, imaginaros que ABEM nos habla, ABEM Valencia, nos habla a los de ABEM para decirnos, oye, mira, tenemos un México aquí que nos sobra y justo en ABEM necesitamos otro México porque hay dos que se quieren ir juntos o lo que sea. Y tenemos un Chile por ahí, pues que sí, que podríamos colocarlo, pero que preferimos el México para que esas dos personas se vayan juntas. Vale, pues el trueque simplemente va a consistir en un periodo de tiempo, pues que los nuevos neos decidirán cuándo se abre, o no sé si se abrirá mientras estemos en el cargo o cómo, en el que los comités pueden cambiar destinos entre ellos, ¿vale? Creo que alguien ha preguntado por el grupo de Leos esta mañana si se cogerían también, o sea, si aceptaría también, se podrían hacer cambios scope-score. En principio no está regulado lo contrario, así que se podrá hacer. Vale. Ahí estoy dando la flechita. Vale. Llegamos a una de las partes importantes, la sesión, ¿vale? El PDT. Carla. Sí, perdón. Vale, el Pre-Departure Training es, bueno, el nombre lo indica, es un training, una charla, una sesión que se hace con nuestros outgoings antes de que se vayan de intercambio. Lo ideal es hacerlo poco antes de que se vayan, pero como eso es un poco más complicado, normalmente los comités lo hacen alrededor de la fecha del reparto de intercambios. Entonces, ¿y qué es? Es un training para preparar a los outgoings sobre cualquier cosa que se puedan encontrar en el intercambio. Os he enseñado antes la carpeta donde tenéis manuales y material que podríais utilizar para organizarlos en vuestros CLs, pero, o sea, pero es algo muy básico. O sea, para organizarlo tú simplemente piensa, si yo me voy de intercambio, ¿qué necesito saber sobre ese país? Entonces, Patricia, ¿quieres pasar? Sí. Vale, ahora es cuando participan, ¿no? Sí. Vale, pues ahora tenéis que participar. Así que por favor, participad. ¿Qué creéis que habría que incluir en un pre-departure training? O sea, sirven cualquier cosa, porque al final se pueden hablar de multitud de cosas. Pero si tú te vas de intercambio a Brasil, ¿vale? Vamos a poner este ejemplo. ¿Qué crees que necesitaríais saber? Hola, papá. Escucha, ¿puedes hablar? Eso está pasando. Vale. Que
escucha que, que resulta que salió un caso de Blanca, coronavirus. Blanca. La silencio, la silencio. Vale. Pobre. Vale. Yo que pensaba que iba a hablar, que se había desilenciado para hablar. Yo también, pero no. Oye, aquí se puede escribir. Ay, no. Epa. Vale, pues eso, o sea, decirnos cosas que creéis que se podría, que deberíamos incluir en un pre-departure training. Y si no participáis, os voy a desilenciar al azar y a las personas que desilencie os va a tocar hablar. Álvaro, Supongo que querrán saber qué documentos tienen que preparar, ¿no? claro. Muy importante. Vale, documentos a preparar. Espera, creo que se puede escribir. ¿Tú crees? Sí. Malamente. Muy malamente. Vale, ¿alguien más? No hace falta que seáis leos, ¿eh? Esto puede participar cualquier persona. ¿Cómo contactar con las personas de contacto del país que hablen con los incoming? Vale, sí. Vale. O sea, algo así como guías de comunicación, cómo y cuándo contactar y con quién. Vale. Enseñar un poco cómo funciona la database, supongo también. Vale. Bien. Ahora. Venga, chicos. Chicas, por el chat están poniendo varias cosas. Uy, perdón. Cogerlas. Así, espera, que no estoy llegando abajo. Vacunas y demás aspectos legales. Costumbres del país y cosas a tener en cuenta. Oye, que no es de vergüenza poner el micro, ¿eh? No, es que hay gente que no le funciona. Ah, vale. Vale. Aspectos culturales se pueden poner como costumbres, ¿vale? El micro. ¿Tipo de sistema sanitario? Tipo de sistema sanitario, muy guay esa. Aquí también pone qué hacer si tienes un problema una vez estando allí. O sea, podemos ponerlo como, bueno, ponlo tal cual, que te estoy viendo Bueno, tal cual. Sí. Mira, que seguro que hay muchos que os queréis ir, os vais a ir de intercambio. Tema Y esto es- vacunas, aquí ponen alguno muy típico que haya que saber para no quedar mal. O sea, puede ser costumbres y temas culturales, sí. Aspectos bueno, de la vacunación. Cómo encontrar las condiciones de cada país, o sea, las exchange conditions y demás. Nos ponen también si hay algún tabú de tipo cultural que no se va a hacer en el país, por ejemplo, con las embarazadas, o sea, tabús culturales. Seguro de salud. Cómo tener internet en el móvil, esa es muy básica. Importante. Guau, esa es top, ¿eh? Visado, medidas COVID en este caso. La moneda del país, o sea,
dinero. Moneda y cómo cambiar dinero o Y bancos. bueno, pone la moneda del país, dónde hay que cambiarla. O sea, pone eso literalmente, yo te he resumido. Y transporte. Pues sí que está más o menos todo. Sí, sí, sí. Información del sitio de residencia durante la beca, bueno, durante el intercambio. Vale. Vale. Bueno, pues como veis, aquí estáis muchos que seguramente no os hayáis ido de intercambio nunca, ni siquiera, y habéis sabido decir cosas que la mayoría de estas cosas las encontraríamos en un pre-departure training. O sea, si ahora yo cojo a organizar uno, os diría, si no todas, casi todas estas cosas. Entonces, son cosas muy básicas, es información necesaria para prepararte cuando te vas a ir de intercambio. También es cierto que aquí hay algunas que forman más parte de otro tipo de training que os va a explicar Patri luego, que es para cuando llegas al país, pero de todas formas se puede incluir en un pre-departure. Entonces, ¿pasamos ya, Patri? Sí, voy. Ay, claro, no sé quitar esto. Ahora. Ay, que se nos han quedado. Vale, a ver. Muy guay. Es un bonito fondo. No sé cómo se quita encima, es lo Bueno, peor. pues no lo quites. No sé cómo he sacado lo otro. Da igual, más o menos se lee. Vale, entonces, en un pre-departure training incluiríamos sobre todo cosas generales, porque, por ejemplo, en ABEM, ¿vale? Yo soy de ABEM, así que hablo de ABEM, tenemos muchísimos destinos diferentes. Entonces, no puedes organizar un pre-departure training enfocado a cada país, porque tendrías que organizar 50 diferentes. Entonces, el objetivo de un pre-departure training es preparar a los outgoings de forma general para el intercambio, cosas que todos tienen que saber. Luego, cuando llegan a sus destinos, en el escenario ideal, ellos reciben otro training ya específico sobre el país. Patricia, ¿qué te pasa? Estaba intentando quitarlo, ¿verdad, chicos? ¿Vale? Entonces, ¿qué cosas podríamos incluir nosotros en nuestro pre-departure training para nuestros outgoings? Los contact person, cómo contactar con la gente de allí, el handbook, que es el librito donde vosotros, pues como la memoria, ¿no? Del intercambio, por así decirlo, a nivel clínico. Luego está la memoria del intercambio, que eso es más, también incluye la parte cultural, porque es importante para nosotros luego como IMSA Spain. El handbook sirve para, o sea, tú estás en Tailandia, rellenas tu handbook y se lo das a tu contact person de Tailandia, porque cuando le das el handbook ellos te dan el certificado. Pero la memoria la rellenas una vez llegas a España y es para que nosotros sepamos cómo es el intercambio en Tailandia. Entonces, todo eso son cosas que se explican en el pre-departure training. Seguridad durante el viaje, normas básicas. O sea, por ejemplo, no ir a barrios que no te recomienden los contact person, intentar ir acompañado siempre de alguien local, sobre todo dependiendo del tipo del país al que vayas. Ese tipo de cosas. Hay que asegurarse que los outgoings saben que tienen que preocuparse de la seguridad y la higiene propias en cuanto sobre todo al agua y alimentos. Hay países que el agua te puede dar diarrea de esta del viajero, entonces igual hay gente que no ha salido nunca de viaje y no lo sabe y llega a un país y se pone a beber y a beber bebida con hielo y se pone malísimo, entonces nosotros en nuestro pre-departure pues nos aseguramos de que es algo que tengan en cuenta. ¿Qué más tenemos que hacer? Promocionar el sexo seguro, informar sobre enfermedades endémicas y cómo prevenirlas, sobre el sistema de salud, vacunas. Sobre las vacunas, hay una página del Ministerio de Exteriores, o sea, tú pones recomendaciones de viaje, Ministerio de Exterior, que te sale y te abre la página directamente. En esa página, bueno, actualmente habrá muchísima información sobre el COVID y cuarentenas y demás, pero también tiene su apartado de visados, de monedas y de vacunas. Y ahí te pone las vacunas que necesitas para ir a cada país. Luego tú pides cita en el centro de vacunación internacional y te vacunas sin ningún problema.
asegurarnos que los outgoings tienen seguros de salud y que les cubren para el COVID. Y luego, concienciación cultural. Nosotros vivimos en un país bastante liberal en muchos aspectos y a veces vamos a países que lo son menos y nos choca mucho. Tenemos que ser conscientes de lo que es la forma de vida en los diferentes países y hasta dónde podemos nosotros intervenir. Las leyes de los países y cómo acceder a ellas para estar informados, los teléfonos, las embajadas y las medidas de prevención a la vuelta del intercambio. Eso es importante por el tema cuarentenas y demás. Y ya creo que os voy a volver a dejar con Patri, ¿puede ser? ¿Patri? Sí, estoy intentando todavía ver cómo quitar esta mierda de... Si alguien sabe cómo quitar lo que hemos pintado, que se manifieste. ¿Qué programa estás usando? ¿De qué? Pues en qué es lo que tú estás compartiendo, ¿qué es tu pantalla? No, estoy compartiendo un PowerPoint, pero es que se ha escrito en Zoom. ¿Se ha escrito en Zoom? Sí, mira, espera. No, no me lo enseñes. A ver, ahora si lo vuelvo a compartir. Mira, chicos, ya está, ya se ha quitado. Vale. Vale, después, bueno, todo esto después del predeparture y en las bolsas, que es lo que ha explicado antes Carla. Vale, a lo largo de todo el proceso, desde que se asignan los intercambios hasta que finalmente se puedan ir los outgoings o no, pero bueno, hasta el momento del intercambio, ¿vale? Se va a seguir haciendo, igual que se ha hecho este año, una actualización de cómo está la situación referente al COVID a nivel global, ¿vale? Para eso, el año pasado este año pasado se ha hecho ya y se seguirá haciendo. Hay una spreadsheet, que es como un Excel, por así decirlo, en la que todos los países, todos los NEOs, igual que hemos hecho nosotras, por ejemplo, este año, van haciendo actualizaciones de cómo está la situación, de si ahora mismo en su país hay que hacer cuarentena al entrar, si están prohibidos los viajes, si se puede viajar pero no pueden acceder al hospital para hacer prácticas, en fin, de cómo va la situación de los intercambios a nivel de cada país, ¿vale? Si están cancelados o no, sobre todo, que es lo que más interesa, y hasta cuándo están cancelados, ¿vale? Entonces, se compartirá el link, que está aquí puesto también, se compartirá por los grupos de WhatsApp a los leos, y los leos tendrán la posibilidad de compartirlo también a los outgoings para que aquellas personas que vayan a querer irse de intercambio puedan estar pendientes de cómo va, de lo que van diciendo los neos del país al que quieren irse, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues que sí que estaréis bastante actualizados, tanto los leos como las personas que os queráis marchar. Vale, y ahora llega el segundo training, ¿vale? Antes hemos hablado de un pre-departure, que era el training para aquellas personas que querían irse de intercambio, el training que se da antes como para prepararles, y luego está el UAT. El UAT es un Upon Arrival Training, es como el pre-departure que teníamos para los outgoings, pues lo mismo, pero para los incomings. Es decir, igual que tenemos que pensar en, joder, ¿qué querría mi outgoing saber antes de irse a un intercambio a la otra parte del mundo? Tenemos que pensar, joder, está viniendo una persona de la otra parte del mundo, se va a quedar aquí un mes, 2 meses, lo que sea, y es probable que venga de un país en el que la cultura es completamente distinta. Entonces, si me pasase eso a mí, ¿qué querría que me enseñara? ¿Vale? Entonces, vamos a hacer igual que antes. Vamos a hacer una dinámica en la que todos nos vamos a poner, o sea, vamos a imaginarnos que nosotros nos vamos de intercambio este año. Cuando lleguemos allí, queremos que la gente de allí nos explique ciertas cosas, ¿vale? Hay muchos aspectos del Upon Arrival Training que van a ser los mismos prácticamente que en el pre-departure. Pero bueno, que aún así, que nos dé apuro decir, vaya. Vamos a intentar escribir sin liarla mucho. Quedamos segundos. Vale, entonces, ¿qué cosas querríais que os metieran al llegar al país? ¿De qué cosas querríais que os informasen? Shock cultural. Esto no sé si lo habéis dicho antes o... vale, eso es de ahora. Sí, a partir de shock culturales de ahora. Es que no sé si voy a poder escribir con otra cosa. Chica, escribe y luego vuelves a compartir, como has hecho antes. Ahora Sí, ya pero que no sé dónde lo he encontrado eso, que no sé dónde está ahora. Pues yo no lo sé. Aquí, vale.
Vale. ¿Lo tienes? ¿Te voy leyendo? Sí, vale, eso cultural. Cultural. Nivel de seguridad en el país. ¿Qué hacer si tienes problemas? Transportes públicos y recomendado. Comida típica. Podéis hablar también, ¿eh? Recomendaciones para hacer turismo. ¿Qué sitios es mejor evitar por la noche? Vale. Horarios y rutinas. Habrá que, Perdón, habla. habrá que preguntarle también dónde vamos a hacer el intercambio, tipo hospital o centro, y dónde vamos a vivir y cómo nos vamos a transportar de un sitio a otro. Bueno, eso ya está dicho, pero A ver, se supone que cuando tú llegas al país, eso ya lo sabes, porque lo recibimos en la carta de aceptación. no ya, pero me refiero al cómo ir, horarios y todo O sea, eso. cómo moverte, la rutina, ¿no? O sea, Vale, sí, o sea, ¿a qué hora tienes que ir al hospital? ¿Quién va a ser tu tutor? Vale. Alguien pinta. Podéis escribir también si queréis. Si conseguís escribir. Vale, más cosas. horarios y rutinas de comida, qué nos podemos encontrar en las prácticas, cómo podemos tratar con cómo tratar con los tutores, vestimenta y comportamiento en las prácticas, dónde cambiar moneda, dónde comprar y dónde no para que no te estafen. Vale, ahora hay una pregunta que imagino que es para que les contestamos. ¿Con cuánto tiempo llega la carta de aceptación con toda esa información? La carta de información te puede llegar hasta 8 semanas antes del intercambio, como muy tarde. Por ejemplo, si te vas en julio, como muy tarde te llegará la primera semana de mayo, con la información de en qué departamento vas a hacer las prácticas, en qué hospital, la ciudad, dónde te vas a alojar, tus contact person y demás. Lo normal es que te llegue antes, desde marzo o abril suelen llegar la mayoría, para irse en julio y ya pues agosto, un mes más tarde todo. Bueno, sigo. Sitios para comer por la zona, el tipo de enchufe, muy importante esa. Sitios para comer. Enchufe. ¿Dónde comprar una tarjeta SIM? Vale, luego poner restaurantes, que lo vamos a dejar en sitios para comer, lugares para visitar en el país. Eso, había algo de turismo ya, recomendaciones para hacer turismo, ¿vale? Eso la podemos dejar por turismo. ¿Cómo es el saludo y la despedida? Sí, esa es importante también. Sobre todo nosotros que tiramos muchas veces a dar 2 besos y bueno, ahora ya no. Quedan un poco flipando. Y ahora no por el COVID, pero sí hay países en los que se quedan un poco flipando. Vale, pues ya están todas, Patri. Vale. Bueno, la mayoría de las que habéis dicho sí que están metidas. La verdad es que habéis acertado bastante con las dos, tanto con el pre-departure como con el aponar. Vale, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir porque si no, no sé borrar todo esto. A ver. Ahora. Vale. Vale, entonces, igual que con el PDT hay un modelo así como un poco estándar, con el WAT lo mismo, ¿vale? Entonces, normalmente en los países en los que se hace este tipo de training, lo primero que hacen es te presentan a tu contact person. No sé si hemos hablado antes de esto. El contact person es como la persona que se va a ocupar de ti, entre comillas, mientras tú estés allí. Es decir, la persona a la que tú vas a preguntar tus dudas, la que se supone que te acompaña al hospital, etc. ¿Vale?
Esto es para que todos los incomis no cosen siempre al Leo, ¿vale? Para que no caiga toda la carga sobre una persona. Hay veces que se cumple y otras veces que no, pero bueno, normalmente eso, te presentan el contact person en muchos países, de hecho es el contact person el que va a buscarte al aeropuerto o a la estación de autobús a la que llegues o lo que sea. Y se hacen grupos de WhatsApp antes de que vayas tú al país, ¿vale? Entonces, para que tengas un contacto más estrecho. Luego, en los primeros días te hacen una presentación también en el hospital, te presentan a los tutores, pues todo lo que habéis dicho de la forma de tratarles. Muchas veces cuando vienen, por ejemplo, cuando tenemos estudiantes de Sudamérica que vienen, pues se quedan como un poco alucinados porque tenemos un trato bastante estrecho con los médicos y allí les tratan como pues señor, eminencia y demás, ¿vale? Entonces aquí es como hablarles de tú, se les hace